Hola a todos, ¿cómo están? Estoy haciendo este video aprovechando la onda de la tecnología en esta época de apocalipsis y cuarentena para todos. ¿Por qué? Porque creo que estamos en una época, en un parteaguas. Va a ser la historia de la humanidad antes y después de todo esto que está sucediendo. Entonces, bueno, me pareció una buena oportunidad para que los que ya tomaron clase conmigo, esta clase de impresionismo, recordar es volver a vivir, ¿no? Entonces, volvérselas a compartir. ¿Por qué? Porque el impresionismo fue eso en la historia del arte, un parteaguas, un antes y un después, durante la historia, durante la expresión, el color y bla, bla, bla. Y eso quisiera compartírselos en este momento. Además de, bueno, de saludarlos, los extraño mucho a todos, espero que todos estén bien. Ya saben dónde encontrarme, no están solos, chicos, aquí estamos, ¿no? Y bueno, antes de empezar, quisiera agradecerle a dos de sus compañeras que están aquí conmigo en el estudio de La Paz, el estudio 27. Está Isaura y está la Chiva. Y las dos estuvieron conmigo desde Casa de Cultura y son las cómplices de que esto esté pasando. Me muero de la vergüenza, no saben lo nerviosa que estoy, pero yo los quiero mucho y de verdad creo que como gestora cultural es, aparte de responsabilidad, es algo que quiero yo aportar en este momento a sus vidas, ¿no? A toda esta situación, tal vez para distraernos de todas estas noticias y todas estas ondas que nos están bombardeando constantemente. Así que bueno, la clase del día de hoy, chicos, es la clase del impresionismo. El impresionismo, ¿por qué fue un parteaguas? ¿Por qué es un antes y un después? El impresionismo fue considerado una visión completamente distinta. El impresionismo vino a partir. Nace a mediados del siglo XIX, viene después del realismo y del romanticismo. Viene el romanticismo y después el realismo y parte ahí, viene la ruptura y nace el impresionismo. ¿Qué es el impresionismo? Es la necesidad de transmitir, la necesidad de sentir. ¿Quién empezó con el impresionismo? Chicos que en aquel entonces tenían tablas, estudios, venían de la Real Academia, ya saben, de los grandes, de venir del romanticismo, de encargos, eran chicos que ya les pagaban por lo que hacían y ellos vieron la necesidad de un reto, como todo en la vida, como lo que estamos pasando, vieron la necesidad de, bueno, ¿y qué? ¿Esto voy a estar haciendo toda la vida? Retratitos súper hermosos y encajes súper bellísimos, ¿y esto a dónde me va a llevar? ¿Qué estoy transmitiendo? Entonces, bueno, así es como nació el impresionismo. Ahora les voy a pasar todo lo demás, todo lo que les estoy diciendo, les voy a hacer unas fichas de PowerPoint, la vamos a agregar al video para que tengan ahí la teoría y todo. Me encantaría, perdonen que parta, que en los grupos de WhatsApp me pongan sus preguntas para que entre todos vayamos nutriendo. Si alguien se acuerda de la clase pasada, maravilloso, y si no, no pasa nada, yo les respondo las preguntas, ¿no? Bueno, si veo hacia abajo es porque tengo aquí mis anotaciones, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Bueno, nació en Francia, les decía, a mitades del siglo XIX. ¿Qué pasa con el impresionismo? Surge a la par de la fotografía. Esto fue un reto. ¿Por qué? Porque la fotografía es lo fiel a la realidad y el impresionismo es lo fiel al sentimiento de la realidad. Entonces, es súper interesante. Entonces, sí, vienen a la par, son completamente diferentes, pero a la vez buscaban llenar el vacío propio de cada artista. ¿Sí me están entendiendo la relación? Entonces, bueno, eso es un dato muy importante, muy interesante, que a mí me parece muy interesante. El impresionismo, ¿cuáles son las cualidades más importantes? La paleta de colores. La paleta que ocupaban los impresionistas es una paleta de colores primarios. El negro queda... Ustedes saben que yo odio el negro porque no existe en la naturaleza. Los impresionistas hacen estudios, hacen observación y valoración de la naturaleza y observan que realmente el negro no existe. ¿Y qué es lo que hacen? Bye con el negro. Está prohibido el negro en el impresionismo. Regresan a los colores primarios. ¿Cuáles son los colores primarios? El rojo, el amarillo, el azul, consideramos el blanco, dentro del impresionismo nada más. Ya saben que no soy fan de aclarar los colores con blanco, solamente dentro del impresionismo les doy chance. Entonces, bueno, ¿cómo logran los demás matices
los impresionistas dentro de un cuadro. Lo logran con la yuxtaposición de las capas de colores. ¿Esto qué le da a los cuadros? Bueno, pues le da una riqueza inigualable, ya que los colores y los matices que se logran son innumerables. ¿Por qué? Porque donde tenía rojo y le pongo azul y luego le pongo blanco, se ven cuántos colores, ¿de acuerdo? Entonces, esta yuxtaposición enriquece y le da vida y movimiento a los cuadros. Eso fue muy importante del impresionismo. Después de esto, otra cualidad importante es el juego de la luz. El impresionismo valoraba la luz como personaje principal dentro de la obra. Es decir, ¿qué era lo que pintaban ellos? El paisaje. ¿Por qué? Estos chicos, como les comentaba, venían de escuelas de buena familia. Bueno, no todos de buena familia, mentira, de buenas escuelas, y tenían la posibilidad de viajar a las playas de Francia, a las campiñas, a los sembradíos y tal. Entonces ellos se van, realmente así nació el impresionismo, ellos se van, comienzan a valorar la naturaleza y se dan cuenta el valor que tiene la luz. Lo hemos comentado muchas veces en clase, y los que no se acuerdan, acuérdense. La luz es... Okay. La sombra y la luz van de la mano, pero lo que justifica a ambas es el sándwich que existe entre ellas. Eso lo hemos platicado muchísimo. La sombra define el contorno de la forma, es decir, las líneas para definir el contorno. Acuérdense que aquí no son caricaturistas, bueno, en este momento, y la línea desaparece completamente. Ellos se dan cuenta que la luz y la sombra son muy importantes, pero siempre la luz está sobre la sombra. Por lo tanto, ellos, al valorar la luz de esta manera, se pierde dentro del impresionismo lo que ya se había logrado. Lo que siempre les he dicho, pintar de atrás para adelante. ¿Qué fue lo que se perdió? Se perdió esta tercera dimensión. Ellos ya no buscaban pintar del fondo hacia afuera. Ellos buscaban la mancha de luz. Y de la mancha de luz giraba todo el cuadro alrededor. Esto, ¿qué pasa con la pintura? ¿Qué pasa con el arte en este momento? Bueno, se vuelve bidimensional, es decir, se vuelve plano, pero le da a la luz una importancia que no tenía en el romanticismo, ni en el realismo. Eso es algo muy importante dentro del impresionismo. Ahora, otro punto importante, ya se los comentaba, es la expresión del momento, la espontaneidad. Ellos tomaban un cuadro, normalmente los lienzos del impresionismo son lienzos pequeñitos. ¿Por qué? Porque se los echaban en una sentada. Es decir, se iban a un atardecer y obviamente el mar, con ese barquito, con la gaviota, no va a volver a pasar. ¿Están de acuerdo? Entonces ellos sí hacían una introspección. ¿Qué estoy sintiendo? ¿A qué huele el mar? ¿Cómo se siente el sol? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo es el movimiento? ¿Cómo va el vaivén? ¿Qué pasa con este flotar del barquito? ¿Y cómo puedo esto plasmarlo en el lienzo? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos una línea de frialdad en el romanticismo y en el realismo que se rompe en esta corriente. Cuando un artista hace la introspección y dice, yo juego un papel importante, no soy solamente el que hace el cuadro, lo vende y ya está. No, yo quiero transmitir esto en este momento, frente a este mar, frente a este barquito, órale, y ahí va. Y empiezan las cualidades del impresionismo. Las manchas cortas, la yuxtaposición de los colores. El color de abajo está fresco. Pues sí, claro, y le voy a poner arriba otro, y va a tomar otro color, y va a sobresaltar, y el matiz, y y todo esto enriquece la obra, y le da movimiento a este mar, ¿me explico? Y se puede ver al pinche barquito cómo va y viene, y el mar, cómo se mueve, y el atardecer bellísimo, y la calma, y ves el cuadro impresionista y dices, qué rico, está completamente en paz, porque eso era lo que sentía el pintor en ese momento. Esto es lo más importante del impresionismo, la espontaneidad. Este lazo que une al artista con el espectador, con ese momento, este triángulo es invaluable, porque a partir de aquí el arte toma otro significado. ¿Qué significado tenía el arte para poder comparar? Bueno, el arte, desgraciadamente, como
hasta ahora, el arte es para los que pueden, para los que tienen. Antes, tengo, como puedo decirle a los demás tengo, me contrato un artista, hazme un retrato, con alhajas y quiero verme muy acá, muy diva y quiero un super corset y así, súper extravagante. Y eso era lo que hacían. Y lo pongo en mi sala, entras, es lo primero que ves y wow, impone. Eso era lo que hacía el arte, ¿de acuerdo? Ahora lo que se busca es transmitir. ¿Cómo son los retratos del impresionismo? Buscan a las chicas, por ejemplo. Tenemos a Toulouse-Lautrec, que buscaba a las chicas dentro de los tuburios, de los, ¿cómo se dice? Una palabra, de los bares de chicas. No puedo decir otra manera. Sí puedo, pero me da vergüenza en video. Estas chicas, ¿no? Bailaban burlesque en aquel entonces en Francia, cuando se desvestían. Esta satisfacción del pintor después de haber tenido relaciones con la chica, con la bailarina, que se está vistiendo frente de él y poder tener el lienzo pequeñito o su libreta y en 3, 4 pinceladas ya está. Y ves a la chica en paz, tranquila, vistiéndose, un cuarto cálido, seguramente pobre, ¿no? Esta parte de su vida que el pintor nos está brindando por medio de su obra es lo más importante de esta corriente. ¿Están entendiendo por qué elegí esta corriente? Bueno, seguimos para que les caiga el 20. ¿Qué otra cualidad tiene? Bueno, esta relación que les comentaba del artista como individuo, como ser pensante, como ser que siente con la naturaleza, es muy importante. ¿Por qué? Porque los artistas dicen, ya estoy harto de estar dentro de mi taller o dentro del taller de la escuela, de la facultad, de la academia, del instituto, ¿no? Todo frío, lúgubre, lleno de compañeros pintores, con puras luces artificiales, y sí, claro, la modelo, y pues ya lo pinté, y está de hecho millones y ya acabé, ¿no? ¿Y qué? ¿Qué propone? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Cuál es el reto? ¿Esto a qué me lleva? Agarraron sus triques, con lo que pudieron cargaron, su mochilita, los que vieron la película de Van Gogh, y así andaban todos, con mochilita, su caballetito, 3, 4 óleos, literal, 3, 4 óleos, su pincel, vámonos. Y se iban a la campiña. Y que ahí en media campiña me encontré a unas señoras lavando ropa, órale, está fabuloso, y escucho el río, la música bella que trae el río, y veo a las señoras lavando la ropa. Qué bello, qué momento tan íntimo, tan común, ¿por qué no lo voy a pintar? ¿Por qué esto no vale la pena? Y sí, una mujer con dinero y alhajas, y lo voy a pintar, vale, 3, 4 pinceladas, el río bellísimo moviéndose, y las chicas aquí en la talladera, fabuloso. ¿Entienden el impresionismo, el movimiento que le dio al arte, ¿no? Lo volvió, le quitó esta máscara, esta faceta de impersonal. ¿Me explico? Lo volvió íntimo, lo volvió personal, lo volvió común, lo volvió para todos. Resulta que cualquiera podíamos ser modelo sin necesidad de ser o tener. ¿Por qué? Porque formamos parte de la vida y de la cotidianidad. Eso hizo el impresionismo. Me parece valiosísimo dentro de la historia del arte. Seguimos. Otro punto muy importante, el impresionismo. Nada limita a la figura, nada limita al color dentro del impresionismo, ni siquiera el cuadro mismo. Es decir, tú tienes un cuadro de impresionismo y se ve el atardecer inmenso. Se ve el cuadro lleno de color. ¿Me explico? Ellos, ¿por qué? Porque quisieran tomar su cuadro y ponerlo así y que se lo tragara el horizonte y que formara parte del horizonte. ¿Me explico? Ellos querían integrar su arte a la naturaleza, no la naturaleza en su arte. Entiendan esta diferencia. Entonces ellos entienden su lugar en el mundo, literal, en la naturaleza, y dicen, yo también quiero formar parte y quiero que mi cuadro, este que está aquí, híjole, así colgarlo y digas, ¡ala! Un atardecer, pero que te transmita lo del atardecer. Las sombras, en cuanto a la teoría, son coloridas, no son en bloque. Se pierde completamente, les repito, lo de la línea, lo del contorno, esta fidelidad. Es que quiero que tenga así el pelito aquí despeinado y que tenga aquí un contorno fabulosísimo y la sombra debe verse súper proyectadísima aquí. Bye.
vaya a la línea, vaya que la sombra sea negro. Les repito, el negro no existe. ¿Y con qué voy a lograr el negro? Hay azules, hay cafés, hay verdes, hay morados. Soluciónalo, obsérvalo, valóralo, ¿no? Eso fue lo que hicieron los impresionistas. Ahora, hay muchísimo color dentro de los cuadros impresionistas. Cuidado, no hay ruido. ¿Cuál es la diferencia entre mucho color y mucho ruido? Cuando tú ves un cuadro y visualmente no es agradable, ¿qué significa que visualmente no es agradable? Que pesa, que lo ves y dices, ay, ¿qué onda con esto? Aunque no lo entiendas, aunque sea un cuadro romántico, aunque sea un cuadro... hay mucha saturación, a eso le llamamos ruido dentro del arte. La saturación, tenemos el ser humano dentro del cerebro, cuando no es agradable para ti, ¿no? Sientes así una onda... ¿Qué onda? Y sientes la necesidad de girar la cabeza. ¿Por qué? Porque te causa conflicto dentro, ¿no? No. Eso es el ruido. Un recargo. ¿Me explico? Pero aquí hay mucho color sin recargar. ¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué sucede que hay una degradación adecuada? ¿Por qué sucede que hay una composición? Se lo repito, eran chicos de la academia que tenían valores, no fue un güey que dijo, ay, se me antoja pintar y voy a hacer manchas, como hoy en día hay muchísimos que también los respeto, ¿no? Está chingón. No, estos güeyes habían hecho estudios del cuerpo humano, tenían idea de la teoría del color, ¿me explico? Lo que hicieron fue simplemente, ok, lo que tengo, ¿cómo me reto? ¿Qué puedo proponer? ¿Qué más puedo hacer? Y lograron estas cosas maravillosas que no están cargadas, no tienen ninguna discordancia en el color, ningún choque visual, nada de esto, ¿no? La degradación no existe tal cual. ¿Qué es la degradación? Recuerden ustedes que yo les decía mucho, la sombra, la luz, el sándwich, la degradación. No existe la degradación tal cual en el impresionismo, porque no se soba el óleo. Ojo. ¿Cómo logran la degradación estos chicos? Yuxtaponiendo manchas. Está la sombra y está la luz, algo necesito, sándwich, hartas manchitas en medio, así lograban. ¿Y qué dan estas manchitas? Matices, a su vez dan movimiento, a su vez le dan valor visual al cuadro. ¿Se dan cuenta cómo una cosita da, y sumó? ¿Me explico? Eso fue lo que hizo. Entonces, bueno... un cuadro es vívido, es un momento, es vivaz, es muy rápido. Le llamaban en aquel entonces a un cuadro del impresionismo retazo visual, porque por esto que les estoy mencionando, este pedazo de naturaleza que quiero colocar aquí y que forme parte de, por eso el impresionismo es un retazo visual. El fin del impresionismo era comunicar la sensación, la impresión, el sentimiento que tenía. Se los repito para que no se les olvide. Ellos no buscaban congelar la narrativa. ¿Qué es la narrativa de un cuadro? Estoy dándoles muchos conceptos, pueden ser muy elevados, no pasa nada, se los voy a explicar. Son palabras muy nice, pero si las aterrizamos son, eso es narrativa, ok. ¿Qué es la narrativa? La narrativa de un cuadro es cuando la ves, ajá, sí, entiendo, es un barquito. Miren, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? La narrativa. La narrativa de este cuadro, aquí se ve perfectamente. Pa' pronto, ¿cuál es el tema? El mar, ¿de acuerdo? Los barcos, ok. Tal vez si observamos bien, no lo sé, en tormenta, en algún lugar en específico en Francia. Este es de Manet, este ejemplo que les estoy poniendo. Esa es la narrativa visual. La narrativa visual conforma una colección. A ver, aterricemos los conceptos. Si yo hago una exposición, ¿de acuerdo? Tomo un tema, mis gordas, supongo, o el mar. Esa es mi narrativa visual. Por lo tanto, si hago 5 o 8 cuadros con esa narrativa visual, es decir, con ese tema, el tema del mar, pueden formar parte de una colección. ¿Estamos? ¿Entendemos todo? Venga, seguimos. Ok, quiero que vean, les voy a pasar cuáles son esta fotografía, la voy a meter en el PowerPoint, no se preocupen para que la puedan ver a viva voz. Este cuadro, por ejemplo, que está aquí, se ven obscuridades, sí.
el barco del fondo, este de acá, se ve muy oscuro, no es negro. ¿Logran ver el mar, cómo se mueve? ¿Perciben la frialdad del momento? Se acerca una tormenta, cabrón. El mar está picadísimo. Aquí casi se mueve el barco. ¿Lo pueden ver? Está cabrón este ejercicio. Este cuadro es maravilloso porque tiene un montón de movimiento. Veo picado el mar. Se está moviendo impresionante. Aquí atrás puedo ver otro tipo de movimiento. Lo único que está estático de este cuadro, y se los voy a enseñar, son las nubes de acá. No tienen el mismo trabajo que tuvo en el mar. No está mal hecho. Ya quisiéramos muchos hacer ese bellísimo cielo, ¿no? De Manet. No. Pero vean, está quieto este cielo. ¿Pueden ver el movimiento? Es bellísimo. Eso es lo que se va valorando del impresionismo. ¿Vale? Bueno, regresamos. Ya podemos valorarlo más adelante. ¿Qué otra onda hay en el impresionismo? En el impresionismo no hay bocetos. ¿Por qué no hay bocetos? Porque no se busca satisfacer absolutamente a nada ni a nadie. Es la necesidad del momento. Lo que sintió el artista en ese momento suficiente para hacer ¿cómo se dice? Un modelo, ¿sí me explico? Si hubo un cuadro en ese momento de la vida del artista que él requirió plasmar, ¡pum!, se hace. Por eso no hay bocetos, porque aquí no hay que satisfacer a nadie, aquí no hay que cumplir con la luz y la sombra, aquí no hay que se vea bonito, aquí no, aquí observas, ves el movimiento. ¿Ya viste cómo es el movimiento? Ok, ahora plásmalo. ¿Y cómo lo plasmo? Sigue viendo el movimiento, pero me lo haces ahorita. ¿Cómo logran el impresionismo estos chicos? ¿Se acuerdan cuántas veces les he dicho observa, observa, observa? Manet, para hacer estos bellísimos, estos mares impresionantes, ¿qué hizo el güey? Se sentó seguramente en ese muelle, no, puerto, tiene que ser puerto, ¿no? Claro, por los barcos. En ese puerto, yo no sé cuántos días el güey. ¿Y por qué sé que lo hizo? Porque solucionó el mar de una manera brillante, bellísima, se mueve, se siente frío, está poca madre. Con observación, fue lo único. No es que tuvieran un superpoder, ni que se fumaron un churro y estaban súper sensibles. O sea, no. Lo que hicieron fue observar. ¿Qué siento del mar? ¿Qué me transmite el mar? ¿Cómo puedo plasmarlo? Perdón que sea tan necia en eso, pero es lo más importante del impresionismo. Y si no les cae el impresionismo. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, todas estas ondas que les estoy contando del impresionismo abren una puerta que le sugiere a un artista plástico. Por ejemplo, a mí ¿qué me sugiere? A mí me sugiere el impresionismo ser cómplice de lo inconcluso. Un cuadro impresionista podrías tomarlo y seguir pintándolo, porque no se ve, no es que le haga falta trabajo, ojo, no. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Es imperfecto, no es pretencioso, es continuo, tiene movimiento, tiene la facilidad de no perderse en el tiempo. ¿A qué me refiero? Este cuadro, sí, claro, puede ser que los barcos hayan cambiado, pero el mar sigue siendo, hasta donde yo sé, similar a este. Bueno, con contaminación y todo eso, ¿no? Pero sí similar. El cielo sigue siendo cielo, hasta donde yo sé. ¿A qué me refiero? Los impresionistas son atemporales. Es una cualidad de los pintores impresionistas. Tú puedes tomar un cuadro impresionista, sí, por supuesto, ya no andamos vestidas así, ¿verdad? Ya andamos como se nos hincha la gana, ¿no? Con medio cuerpo de fuera, pero en aquel entonces, estos cuadros de estas fotos, estos selfies que tomaban los impresionistas, nos dan la impresión de continuar sucediendo. ¿Me explico? Cuando un impresionista logra movimiento dentro de su cuadro, tú ves el cuadro y te adentras. Ese cuadro sigue sucediendo, a que me entiendan, a ver si ya lo logré con este argumento. El cuadro sigue teniendo el movimiento que tenían en aquel momento las chicas.
lavando la ropa, por ejemplo. El mar se sigue moviendo, ¿entienden? Cuando hay un cuadro romántico y la pose es fría y estoy, pues ahí no hay para dónde, ¿no? Ahí está la mujer y ya está. No tiene movimiento, pero el mar sigue, continuo. Entonces, esta es otra cualidad de los impresionistas. El movimiento es tan valioso dentro de la historia del arte que un cuadro, a pesar de los años y a pesar de todas las corrientes, sigue teniendo movimiento. Esto es muy valioso de los impresionistas. El impresionismo fue de la mano en aquel entonces con todas estas ideas filosóficas. Las ideas filosóficas de romper con la onda del yo puedo, yo tengo, yo aparento, ¿no? Entonces el impresionismo dijo, ya estoy hasta la madre de aparentar. Yo quiero sentir y quiero vivir y me voy a ir al campo. ¿Por qué? Porque ahí la gente no tiene que aparentar. Por eso es que se fueron a la naturaleza, porque la naturaleza los acogió, ¿de acuerdo? La naturaleza les brindó estos modelos continuos, naturales, con movimiento que no tenían en la ciudad. En la ciudad era fría, la ciudad era romántica. Les recuerdo que estábamos en París en aquel entonces, ¿no? Entonces entra esta filosofía de bye, ya adiós sociedad. Entonces el impresionismo entra en el momento, entonces entra la fotografía. La fotografía en sus inicios es muy interesante porque la fotografía propone una visión de la sociedad como se las estoy comentando. Empiezan a fotografiar prostitutas, piernas, pies, la frialdad del pavimento, la frialdad de la ciudad. ¿Qué onda con estas fotos? ¿Esto qué? Como, ¿por qué querría una foto de esto? Por eso nace la fotografía, para retratar lo burdo de la frialdad de la sociedad de aquel entonces. Entonces, como tomado de la mano, el impresionismo retrata lo cálido del movimiento de la naturaleza. ¿Entendemos esa unión? Ok. Ok, la diversión del oscuro. El impresionismo. ¿Por qué son manchitas? ¿Qué sucedía en aquel entonces? La psicología tiene un psicólogo muy chingón, que en este momento no me acuerdo, discúlpenme, lo voy a poner en las diapositivas. No la anoté. Este psicólogo está estudiando la capacidad del cerebro humano y se da cuenta, lo que ya sabemos nosotros, y nos lo han mandado un montón de mensajes de WhatsApp, de tu cerebro tiene la capacidad de completar las palabras sin que tengan las letras suficientes, ¿no? Y sí, el cerebro es maravilloso. Entonces, se dan cuenta que el cerebro, todo el mundo ha visto el mar, aunque sea en foto. Entonces, si te enseñan un mar en manchas y lo ves de lejos, dices, ay, güey, ese es un mar y se está moviendo. Y te acercas y no, son puras pinches manchas. Pero tu cerebro termina el trabajo. Entonces, ¿qué nos trae el impresionismo? El impresionismo refuerza esta teoría de este hombre interesantísimo, ya les pasaré hasta la biografía de este hombre, y aparte de reforzar esta teoría, nos brinda la posibilidad de que cada quien tenga una impresión y una visión propia del cuadro. Porque mi cerebro tiene una capacidad diferente a la tuya. ¿Estamos? Entonces tú ves el amanecer y tu cerebro lo termina de una manera. ¿Y el mío? ¿Y una persona daltónica? ¿Cómo lo termina? Está cabrón. Entonces el impresionismo reta al espectador de manera sin querer, pues es un accidente, que no es un accidente, es un accidente que sucede en el momento en el que cada quien tiene obviamente una apreciación, pero que tu cerebro termine de desdoblar el cuadro y lo solucione de una manera, convierte el cuadro en una obra propia. ¿Me explico por qué? Porque todos tenemos una visión completamente diferente, tenemos un cerebro completamente diferente. Esto también tiene importante el impresionismo. Entonces, bueno, en resumen, que ya me alargué un montón, esto es lo que nos trae el impresionismo. Tengo un montón de chicos, todos conocemos a los impresionistas más grandes. Manet, ese es uno. Monet, ese es otro. Está Pizarro, está Gauguin, está Cézanne, está Sisley, Degas. Convierte el cuadro en una obra propia. ¿Me explico por qué? Porque todos tenemos una visión completamente diferente, tenemos un cerebro completamente diferente. Esto también tiene importante el impresionismo. Entonces, bueno, en resumen, que ya me alargué un montón, esto es lo que nos trae el impresionismo. Tengo un montón de chicos,
Todos conocemos a los impresionistas más grandes. Manet, ese es uno. Monet, ese es otro. Está Pizarro, está Gauguin, está Cézanne, está Sisley, Degas, Renoir, Brasil, Willaumin, Morrison. Están tres que no se consideran impresionistas, pero fungieron de manera muy importante en el impresionismo. Les mandaré obra y les voy a explicar por qué. Está Delacroix, Courbet y Baudin. Son tres que estaban dentro, pero no estaban dentro. Esta lista de muchachos que les acabo de dar, desgraciadamente hombres, hay también mujeres impresionistas. También les haré un video de eso, porque es muy interesante la visión de las mujeres dentro del impresionismo. No porque apoye, no por feminista, por favor, y por estas ondas de moda, no, chicos, sino porque las mujeres, de verdad... ¿Saben qué hacían las mujeres? Se lo comentaba, no, de verdad, se lo comentaba a Isa la vez pasada. Bueno, y viene al caso con esto. Todos estos chicos, para triunfar en el arte, había dos maneras. O entrabas al grupo del cafecito, literal, se juntaban en una taberna o un cafecito, le cuento aquí, cafecito, casa de cafecito. Entramos al club. Tenían ciertos espacios donde se agrupaban los chicos de las corrientes determinadas. ¿A qué me refiero? Los impresionistas comenzaron a juntarse en un café muy icónico en Francia. Los impresionistas eran músicos, eran psicólogos, eran médicos, eran pintores, obviamente, eran poetas, ¿no? Y entre ellos, obviamente, había chicos y chicas. No solamente las chicas eran modelos, también eran... ¿Qué lugar fungían ahí las mujeres? Se lo comentaba Isa la vez pasada. Las mujeres los traían. A ver, aquí, reacciona, papito. ¿Por qué? Porque empezaron a tomar café, literal a tomar café, ya después eran las marihuaneadas, ¿no? Pero en ese café se sentaban y decían, bueno, a ver, sí, mira, yo hice este cuadrito, uy, qué chingón, a ver, ¿cómo lo hiciste? Y así nacieron las bases del impresionismo. En un café. Pues mira, le hice así, así. ¿Y por qué lo hiciste así, güey? Pues es que mira que yo pienso esto y lo otro. Oye, yo también estoy de acuerdo, güey. Oye, qué interesante. A ver, y de repente éramos 2, y luego fuimos 4, y luego fuimos 8, y luego fuimos 15, y luego y había chicos y chicas. Había de todo, ¿no? Pero en este inter decían, bueno, eso está chingón. Somos un movimiento, güey. Claro, ¿por qué? Porque somos muchos, ¿ok? Tenemos un argumento, estamos partiendo de algo, es un reto, tenemos estudios, no es nada más una marihuana de, ay, se me ocurrió hacer rayitas y palitos. No, estos güeyes sabían por qué estaban haciendo las cosas. Entonces, bueno, ¿qué papel tenían estas chicas? Tomaban lápiz y papel, vamos a poner las bases del impresionismo. ¿Qué es el impresionismo? No, pues es una pintura. No, a ver, ¿qué es el impresionismo? Porque si queremos que nos tomen en cuenta y nos tomen en serio, debemos tener un contexto, una justificación. Y entonces los güeyes decían, no, pues ni modo, ni cómo decirle esta chula, ¿no? Pues órale, a ver, vamos. Y así, ese papel, así de chiquito, tenían las chicas dentro del impresionismo. Se establecieron las bases del impresionismo. A ellos, asimismo, se llamaban los rechazados. ¿Por qué? Este café que les estoy contando es el café de los fuchi. Fuchicaca, como dice nuestro presidente. Que tampoco tengo nada en contra de ese güey. Perdón, pero me acordé ahorita. Eran los rechazados. ¿Por qué? Porque había un café más nice, unas calles más arriba, donde estaban todos los pintores. Les decían, para poder tener éxito en el arte, había de dos. Te aceptaban en este café. ¿Qué necesitabas para ser aceptado? Estudios, obviamente, personalidad, aunque no lo crean, es decir, un estilo, ¿no? De que tu pintura no fuera copia de Chuchito y Pedrito, porque entonces ahí ya no vale, bye. Es decir, un estilo. Y tercera, que los críticos de arte pasen tu obra, se apegue al estilo que se estaba en ese momento desarrollando. La segunda manera en la que podías tener éxito dentro del arte era que los merchants, los mercadores de arte, dijeran, estás bien pinche loco, no tiene nada que ver, nadie te quiere, pero se vende, eres comercial, tienes éxito. Pero estos güeyes, ni los vendedores de arte, ni los críticos, ni sus propios compañeros. Entonces,
agarraron sus cositas, o más bien los mismos compañeros los sacaron del café, literal, güey, literal los corrieron. Entonces ellos mismos se llamaban el grupo de los limitados, así les decían. ¿Por qué? Porque no les gustaba decirse rechazados. Así que ellos mismos se pusieron el grupo de los limitados. ¿Cómo nace el nombre de los impresionistas? Estos chicos dicen, bueno, vamos a poner nuestras bases. ¿Cómo nos llamamos? Nadie pensó en un pinche nombre, ¿no? Se pusieron a crear y a vivir el momento. Hay muchas anécdotas, y ustedes saben que a mí eso del morbo de la vida de los artistas me encantan. Hay muchas anécdotas, muchas. Resulta que Cézanne y Van Gogh eran compirris, ¿no? Eran muy cuates. Y se iban con varios compañeros, pero bueno, entre ellos estos dos chicos, ¿no? Que sobresalieron en el arte, muchos más se iban a la campiña. Y lo que hacían estos muchachos era esconderse en los matorrales, literal, como te lo estoy diciendo, pecho tierra, paraban su lienzos chiquitos, para poder ver a los campesinos cómo araban la tierra, cómo vivían con sus animales, cómo cortaban, cómo piscaban, bueno, no sé cómo se diga en francés, ¿no? Bueno, cómo quitaban los maíces, el trigo, toda esta onda. Y así fue como iban ellos nutriendo el impresionismo. Era muy interesante porque estos chicos hicieron a un lado el ego del artista, que todo artista tenemos, todos lo saben, y ahí juntos comenzaron a compartir un montón de ideas, ahí sentados, echados bajo este pecho tierra y pintados, ¿no? Y había cuadros pequeñitos que en la parte de abajo tenía salpicados con tierra y polvo. Algunos hasta se les pegaba pedacitos de espiga del trigo y así, y ellos decidieron dejarlo. Hay una colección privada muy interesante, a ver si consigo algún tipo de foto. Por ahí tengo la computadora, voy a buscar. Hay un cuadrito de Van Gogh así chiquitito, y la parte de abajo está llena de polvo y aquí por arriba tiene una espiguita que está tapando como un atardecer. Es bellísimo. Son unas chicas con unos bueyes, no sé cómo se llama, bueyes, ¿no? Bueyes somos nosotros, son bueyes. Los bueyes, los animales, arando la tierra, empujando, y se ve bellísimo porque era una tarde con mucho viento. Entonces, él logró este movimiento de levantar del polvo y su cuadro se llenó. Entonces, el cuadro vale por estas chingaderas que les estoy diciendo, no por la pincelada en sí. Es muy interesante esa pieza. Pero bueno, ¿por qué les estoy contando esto? Estos chicos, bueno, crearon, se fueron, ¿no? Al mar, a un montón, a recorrer Francia, bellísimo que tenían para recorrer, inspirarse un chingo de lugares. Y bueno, pues ¿qué? Vamos a ver tus obras, mis obras, en este café que les estoy diciendo. No, pues yo tengo estas obras, ¿no? Y sacan de la mochilita y pues 8 obritas chiquitas, ¿no? No, pues yo tengo estas otras. Y ahí empezaron a poner sus obras. Y Monet fue el que les dijo, bueno, ¿y qué? ¿Para cuándo la exposición, no? Y había un fotógrafo que les dijo, porque dijeron, necesitamos un lugar. Le pidieron un lugar al dueño de la cafetería y les dijo que no, que se iba a quemar. Entonces, ahí, con ellos, por accidente, había un fotógrafo contemporáneo de ellos, ¿no? Obviamente, ya quisiera que fuera contemporáneo mío. Y les dijo, yo les presto mi estudio. Allá lo pueden poner. Oye, pero no tenemos dinero, yo tampoco. ¿Y cómo vamos a poner los cuadros? Pues ahí vemos. Y se fueron todos a exponer para allá. Y el nombre del impresionismo nace por este cuadro de aquí. Ay, ojalá se pueda ver. Este cuadro lo pintó Monet y se llama Impresión. Sí se llama así, ¿no? Sí. Isa, Impresión. Sí. Sol naciente. Sol naciente. Esa palabra, impresión, le dio nombre a los impresionistas. ¿Quién los bautizó y les quitó el nombre el grupo de los limitados y les puso impresionistas? Un crítico de arte. Un crítico de arte que fue el primero que publicó acerca de ellos, y lo que publicó fue una burla. Se burló de ellos, de la poca capacidad pictórica que tenían. Así es. Después de esta exposición, no sé si está en los libros de historia, ¿no? Yo les estoy contando lo que yo he leído. Principalmente Monet
Degas y Cézanne caían en una depresión tremenda. Hay una laguna después de la exposición con sus pinturas. Les pegó mucho. Habló de ellos pestes y les dijo, este grupo de impresionistas quieren impresionar y quieren impresionar y quieren que, como si fuera un atardecer, como si. Se los estoy contando con este desdén porque no tiene nada este cabrón, no, pero bueno. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué escribió esto este hombre? Porque esto rompía con lo que estaban acostumbrados a ver en unas exposiciones. Permítanme mostrarles cuadros de antes de ellos, ¿no? Entonces, obviamente, viene el romanticismo, está el romanticismo. Este no les funciona. Venimos del romanticismo, del figuratismo, bien nada más. Veníamos de esto. Pa' pronto. ¿Se acuerdan la mujer esta que les decía fría? Bueno, hagan de cuenta, su maestra, ¿no? Venimos el cuadro de arriba. La primera dimensión, la segunda dimensión, las cumbres de atrás, ¿no? Ven la familia esta posando, ¿no? Pues soy un chingón, mi vieja, mis criadas, mis hijos, uno es músico, el perro, ¿no? Puedo y aquí estoy. Sí. Dígame qué chingados transmite eso. Es bello, es bellísimo, no estoy diciendo que no, pero llegas a una exposición en Francia a mediados del siglo, ves estas cosas impactantes y un mes después, aguanten, te topas con estas chicas el crítico se los comió. ¿Qué hubo en esa exposición? En esa exposición hubo principalmente paisajes. ¿Por qué? Porque los artistas se nutrieron de la naturaleza, como ya les había contado. Y entonces ellos hicieron un homenaje a la naturaleza. Después de esta exposición, ¿qué pasa con el impresionismo? Viene un punto muy importante. Bueno, a mí me parece muy interesante más bien. Estos chicos dicen, ¿no les gustó? ¿Cómo ven? No, pues chingón. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a pintar todo lo que no le guste a la gente. No le gusta a la sociedad hacer caso de que hay putas y hay burdeles. Estando en Francia, no hay putas, ¿no? Pues vamos todos al putero a pintar chicas, chingada madre. Todos en el putero. Obviamente nadie va a pintar un pinche tren, porque es frío, porque es un ferrocarril. ¿Para qué? Pues vamos a pintar el ferrocarril. Nadie va a pintar una fruta podrida. ¿Cómo para qué? Pues vamos a pintar la fruta podrida. Eso fue lo que hicieron los impresionistas. ¿No? ¿Les incomodamos? ¿No les gustó? Pues ahí les van, ¿no? Para que sea más duro y tupido. Y en la siguiente exposición va este crítico, y traen obviamente ya otros críticos de arte, ¿no? ¿Por qué llegan otros críticos de arte? Aquí hay una pausa histórica. Porque el impresionismo sí nace en Francia. Después de la primera exposición, este movimiento, ¿no? Así, estos chicos que les estoy comentando, viajan, por ejemplo, en Budapest, se van para Alemania, se van para otros lados, y comienzan a decirle a sus cuates, ¿no? Así como les estoy diciendo en el café real, en la peda, se los he contado 1000 veces, así la historia del arte ha nacido, de verdad. Así, en la onda, ¿no? Güey, mira lo que estamos pintando en Francia. No mames, qué chingón, güey. A ver, ¿y cómo le hacen? No, pues fíjate que esto y el otro, no nos gusta el negro, le hacemos así y así, asado. Oye, ¿y qué ha pasado? No, pues no les gusta. Yo también quiero. O sea, bueno, eran chavos en aquel entonces, ¿no? Era una transgresión a la sociedad, era una transgresión a los maestros, era no te gusta, pues ahora, ya saben, no le digas al niño, no, eso no, porque Ancina lo ha de hacer. Pues así mismo les sirvió a los impresionistas. Esas críticas espantosas que les hicieron, trajo a la luz el movimiento impresionista. Su segunda exposición trae críticos de arte de todo el mundo, alemanes, cabrones ya, chonchos, ¿no? E invitan a chicos ya de otros lados, chicos y chicas,
de otros lados, ¿no? Y ya eran cuadros mucho más propositivos. ¿Por qué? Porque los muchachos dijeron, a ver, la médula del movimiento es no darle gusto a nadie más que a nosotros mismos, ¿no? Es un reto personal. Entonces, esta exposición no hay límites. Hagan lo que quieran. Y así fue. Eso fue maravilloso. ¿Por qué? Porque ahí nació el verdadero Degas que conocemos. Ahí nació el verdadero Toulouse-Lautrec que conocemos. Cuando ellos se quitan los límites entre ellos mismos, nacen verdaderamente los artistas consagrados que hoy conocemos. Porque no tenían límites, güey. No tenían a quién decirle, este soy yo y está bien bonito porque mira, ahí tiene composición y tiene la proporción áurea y la chingada. No. Hay muchas veces, ¿no? Que yo veo sus obras y está chueco, mira, está desproporcionado, le falta aquí. Ay, pero ¿cómo sabes eso? Bueno, pues uno va educando el ojo, ¿no? Uno va leyendo, uno va aprendiendo, uno va practicando, ¿no? Entonces, sus cuadros son bellísimos. Tienen composiciones, están equilibrados. ¿Por qué? No es porque hayan hecho la proporción áurea de nuestro maravilloso Da Vinci. No. Sabían, tenían la idea de la concepción de la madre esta áurea. Les nacía de manera natural. Por eso son cuadros bellísimos, me explico. Porque nacieron. Entonces, perdón, retomo. Es que se me voy acordando. En esta exposición, ya mis anotaciones valieron madre. En esta exposición, esta segunda exposición, fíjense que sucede una anécdota a mí me parece muy cagada. Está Manet. ¿Se acuerdan que Monet cayó en depresión? Manet expone, ¿no? Y se para junto a este hombre, el que les puso impresionistas, y le dice, quiero agradecerte, porque gracias a ti ahora somos un movimiento a nivel internacional. Y el güey, imagínense el hígado, güey, ¿no? Así de, ¡oh! Y le dijo, y quiero decirte que funcionaste como un faro dentro de nuestro movimiento, porque nos recordaste que siempre va a haber un límite, ¿no? El cual superar. Y te lo agradecemos y se lo agradecemos nosotros también, porque sin ese cabrón no existirían los artistas que hoy conocemos, ni siquiera el impresionismo. Está cabrón. Es una parte de la anécdota. En esta exposición llegan los otros críticos de arte, ¿no? Y ya sabes, no, pues aquí, super mamones. Siempre han sido mamones los críticos de arte, me cagan. Todos. Entonces llegan, ¿no? Y están ahí, ya sabes, fanfarroneando, ¿no? Y se acercan con este güey. Oye, que tú le pusiste el nombre de impresionistas a estos güeyes. Ajá. Felicidades, güey, qué atinado. Muy buena crítica, bien. Porque sin ti no estaríamos aquí, güey, gracias. Y el güey así, güey, los odiaba, cabrón. Los odiaba, ¿no? Este crítico de arte, toda la vida, se dedicó a tirarle tirria a todos los pintores, a la lista de pintores que les di. Les buscaba trapitos sucios, les buscaba por dónde chingar, siempre. Pero siempre lo tomaban por el lado de, eso no te gusta, pues eso vamos a hacer, ¿no? Él, y es cierto el que le dijo Manet, él fue siempre, les recordaba que siempre hay un límite en la sociedad, que es superar, ¿no? Entonces estos güeyes iban, pero arribotota, porque no tenían para dónde, chingón, increíble, pero bueno. Entonces, bueno, con esto llegó al final, ¿verdad? Después de 80 horas de la teoría del impresionismo. Les voy a mandar un montón de obras, hay muchísimas obras que poder apreciar. ¿Cuál es el reto o cuál es la propuesta con esta clase? ¿Por qué se las estoy dando? Yo le comentaba a Isa que todo esto que les estoy diciendo lo pueden buscar en internet. No soy fan de internet, muchos lo saben, a mí me gustan más mis libros, ¿no? 80 libros viejísimos, aquí están todos mis libros, ¿no? Y mis anotaciones y todo eso, y mucho esto que les estoy contando, obviamente, es mi percepción como artista plástica, ¿no? Como gestora cultural, dentro del arte, dentro del medio, y se los estoy compartiendo de una manera digerible y sensible para que podamos no solo comprender, sino formar parte del movimiento impresionista. Nosotros estamos viviendo, bueno, ¿qué les puedo decir de lo que estamos viviendo? Un momento muy complicado, ¿no? Para muchos. Yo sé que muchos de ustedes son adultos y adultos mayores, son un sector vulnerable, ¿no?
Y bueno, yo sé que hierba mala no muere, yo los quiero mucho, ustedes son sanos y vamos a superar esta y nos vamos a ver aquí, voy a hacer aquí una reunión y ojalá vengan todos y ojalá me compartieran o nos compartieran a los demás esta actividad que les voy a poner. ¿Por qué el impresionismo? El impresionismo sensibiliza, el impresionismo te acerca a la observación, el impresionismo te hace valorar, el impresionismo hace una pausa, el impresionismo transmite. Entonces eso es lo que yo quisiera que hagan ustedes en este momento. El arte siempre ha funcionado como catarsis a lo largo de la historia, ustedes lo saben, siempre se los he compartido. Muchos estamos inmersos en un día a día complicado, solo tal vez, con mucha incertidumbre, con mucha desinformación. Entonces, desde mi trinchera, que es el arte y el color, la paz, el amor, les quiero invitar a que hagan una obra impresionista con lo que tengan cerca. Les acabo de explicar de manera muy ligerita las bases del impresionismo en cuanto al color, en cuanto a las manchitas, en cuanto a lo importa, no tiene que parecerse, nadie te va a decir está bien o está mal. Simplemente, si pasas 3 horas en un sillón y enfrente de ti tienes un bote de basura, siéntate esas 3, 4 horas que tienes que estar ahí y pinta el bote de basura. Pero pinta el bote de basura diciéndome, haciendo una introspección, ese bote de basura, ¿qué simboliza para mí? ¿No? Estas 4 paredes, ¿qué simbolizan para mí? Mis chanclas, mis pantuflas. La verdad tengo la fortuna de tener un jardincito. Bueno, y tengo 3 pastitos. Ah, bueno, pues esos pastitos. Lo que ustedes vean alrededor, que forme parte de su rutina cotidiana en este transitar tan caótico, háganlo una obra impresionista. Esta es mi reto, mi invitación. Pero ¿cómo? Esta está loca, hace años no pinto, no tengo óleo. Miren, hay 1000 pretextos que podemos poner. Solamente es una invitación. ¿Lo pueden o no lo pueden hacer? No hay que usar lápiz, no hay que usar gis, aquí no importa nada. Simplemente que hagan manchas. Y si se parece, no se parece, acuérdense, conmigo nunca cuadros bonitos. Yo busco que me transmitan, ¿no? Quisiera saber cómo están, qué están viviendo, qué están sintiendo. Y al ustedes aterrizarlo, ponerle nombre, hacer una introspección, tener los sentimientos aquí en la mano y plasmarlo con color en el lienzo, lo convierten en catarsis, lo están sacando de su cuerpo, ¿de acuerdo? Están desdoblando su situación de manera psicológica. Esto los va a ayudar. ¿Por qué? Al tú plasmarlo y ver aquí el bote de basura que ves durante 4 horas todos los días, te permite verlo como espectador, es decir, como una persona fuera de tu rutina. Les va a ayudar en 1000 maneras. Cuando pasemos, ahorita les voy a explicar y no me lo van a entender. Es una invitación. Háganlo, chicos, en una cartulina, en un lienzo chiquito, en un cartón, en una madera. No se limiten, con óleo, con acrílico, con acuarela. Solo háganlo. No busquen que se parezca a Degas, a Van Gogh. A mí no me interesa, ¿de acuerdo? Vívanlo, siéntanlo. ¿Qué tienen alrededor? ¿Cómo se sienten? Quiero ser puro rayón, pues hazlo, solamente hazlo y ponle fecha. Quiero escribir, quiero hacer, bueno, pues ponlo, ¿no? Y en unas semanas, quiero pensar que va a ser en unas semanas, que nos podamos apapachar y les pueda decir y abrazarlos que los quiero a todos y cada uno de ustedes, podamos compartirlo y podamos verlo y decir, güey, wow. Y verán esta propuesta cómo les va a ayudar. ¿De acuerdo? Acuérdense que dentro de mi formación, no es por presumir, soy arteterapeuta también. Y les comparto a sus compañeras que en esta situación, estos días, estas semanas, he visto recaídas de mis pacientes durísimas, de mis propias amigas, durísimo. Hoy les acabo de contar que mis propios maestros arteterapeutas, uno de ellos está en el hoyo de la depresión, está gacho. Entonces, bueno, somos una comunidad, ¿no? ¿Qué nos une? Nos une el color, nos une el amor por el arte, nos une las anécdotas, nos une tantísimas cosas. Bueno, pues vamos a echar mano de todo eso que nos une, ¿no? Ahora esto no es a la fuerza, se los repito. Solo inténtenlo, ¿vale?
Los quiero mucho, espero les haya servido. Les voy a agregar, traigo libros y quisiera mostrárselos, pero bueno, yo sé que no van a apreciar de la manera que sus compañeras van a apreciar la clase. Ahorita que acabe el video, vean que la clase sigue. Tengo estos almuerzos que les voy a mostrar a continuación, antes de terminar. Me parecen muy hermosos. ¿Cómo funcionaban estos almuerzos? Estos trapitos, ¿no? Estos paños, puede ser, no sé, lino, lino no, no puedo saber qué tela sea. Eran muy comunes en los estudiantes de aquel entonces. ¿Por qué? Porque tenían el trapito, ponían un puñito de semillas, frutitas, lo que tenían, cerraban el puñito y lo echaban a la bolsa, ¿no? Así como morralito, ¿no? Cuando estos chicos pintaban, este muchacho es Cézanne. A Cézanne lo saca de la depresión sus compañeros, su entorno. Su grupo de rechazados que nadie quería, lo sacó del hoyo, maravillosamente. Y así fue como salió del hoyo. Esos güeyes no saben psicología ni madres. ¿Qué hicieron? Lo fueron a buscar y le dijeron, güey, necesitamos pintar y te necesitamos ser, formas parte, vente, vámonos. No, pero no sé qué, no, vente, hazte un lonchecito, que es lo que les estoy diciendo, vamos a pintar. Y se iban al río, o se iban a la campiña. Vete a saber a dónde se iban. Entonces él, durante muchas sesiones, no encontraba la inspiración para poder pintar, pero ahí estaba, eso era importante. Hasta que se dio cuenta que algo muy importante a la hora de pintar era el compartir el pan con sus compañeros. Y esto era lo que compartían. Me parece súper romántico, súper poético esto. Y fue lo primero que pintó después de esta depresión que tuvo el chico. Bueno, Cézanne, ¿no? Ay, el chico me se cuates. Entonces todos llegaban con su morralito y lo ponían en la granjita, en donde estuvieran, ¿no? Si tenían mesa chingón, como ahorita, y si no, pues en el piso. Y abrían, y ponían el morralito y pues, se abrían, ¿no? Y se veían telas, se veían frutas, semillas, y entre todos tomaban un puño, ¿no? Y seguían pintando porque no se les podía ir el momento, ¿no? Pero pues estaban ahí horas, todo el día. Entonces a veces era pan, a veces lo que encontraban. Y no faltaba el vino, afortunadamente, ustedes saben. Entonces, bueno, por eso es algo importante que les quiero compartir. Estas obras son importantes por eso, porque el lazo que tenía Cézanne con sus compañeros impresionistas, aquí está, fue lo que lo sacó del hoyo. Y fue lo primero que pintó Cézanne. Esto es un homenaje al apoyo para mí. No sé ustedes qué piensan. Porque después de esto, Cézanne hizo cosas increíbles. Miren, les digo que era importante. Era muy importante. Espérense. Miren. ¿Logran ver cómo son bidimensionales? O sea, es algo plano. No trabajan en el fondo. Miren las manchas. Esto es acuarela. Bellísimo. La transparencia, la yuxtaposición, la sombra del hombre aquí, bella, bella, bella. ¿No? Cézanne se encontró a sí mismo gracias al apoyo de sus compañeros. Vean por favor, una cosa bella, bella. Espero lo puedan ver, estoy cerca, sí. No se preocupen, de todas formas voy a buscarlas para que puedan verlas, ¿de acuerdo? Y bueno, ya después tenemos las obras que consagran al pintor que conocemos, ¿no? Pero bueno, me pareció importante por eso los almuerzos, estos almuerzos. Es bello, ¿no? Súper romántico, súper poético. ¿Vale? Entonces, bueno, chicos, con eso quería cerrar. Tengo más cuadros, más libros, pero bueno, las fotos se las mandaré por la tecnología actual, internet, no sé cómo vamos a hacer eso, pero bueno, ya Isa me ayudará, no tengo idea. Pero bueno, en fin, ya me voy porque ya les quita mucho tiempo. Los quiero mucho, chicos, está en la invitación, cualquier duda que tengan, expónganla. Miren, yo se los propongo que sea en el grupo, les voy a decir por qué, porque muchas veces la duda que tiene uno le despierta otra duda a otro, y si le respondo a uno, le respondo a 4, ¿no? Aparte de que somos una comunidad, y me parece interesante que nos escuchemos entre todos, ¿vale? Entonces, por eso es que la invitación es que sea grupal. Si quieren hacerlo personal,
No pasa nada, solo tengan mi paciencia. Recuerden que mis chiquillos están conmigo 24/7. Entonces, pues bueno. Y si alguien quiere mandar algún video, una foto de su obra, algún comentario de toda esta palabrería que les estoy compartiendo, adelante, por favor. Siempre se trata de sumar, de nutrir. La impresión, ahora sí que la impresión de esta clase, ¿no? ¿Qué entendieron, qué no entendieron, qué les quedó claro, qué no les quedó claro? Repetí muchas cosas porque yo sabía que al final venía el reto, ¿de acuerdo? Para que más o menos se graben cuál es la base del impresionismo. Los quiero mucho, chicos. Y pues bueno, esa es nuestra aportación, porque están aquí mis dos chicas escuchándome. Los quiero mucho. Ellos ahí. ¿Qué hago? ¿Cómo le quito? Aquí. ¿Qué hago?